En este caso nos dan el azimut A con respecto a C. Entonces nos estaríamos hablando que el azimut va a estar, este es el norte, y nuestro azimut va a ser este, ¿no? Este es nuestro azimut, dice. Azimut en A respecto a C es 108 grados 45 minutos 30 segundos. Mi distancia AB, que tengo de la línea base, medida 100.34, mi distancia AC 29.29. Después que he hecho, he sacado la lectura de cada compañero, como 5 integrantes de cada compañero, me ha sacado la medida de alfa, el ángulo alfa, este ángulo, del ángulo beta, de este ángulo y del ángulo mu, de este ángulo. Entonces, he medido 5 veces este ángulo, lo tengo aquí, y eso he hecho en campo. Ahora voy a gabinete. En gabinete, tengo los 5 ángulos, 5 medidas de alfa, beta y mu, sumo y saco un promedio, ¿no? Sumo y lo divido entre 5. A ver, sumen y dividen entre los 3 ángulos, sumen a ver si están bien los datos. Esto ya es el trabajo de gabinete, la sumatoria y sacar el promedio. Hágalo de cualquiera, por favor, a ver si está bien. Traen sus calculadores. Inge dice, ya hemos resuelto este problema en el chat. Perdón, no lo he escuchado bien. Dicen en el chat que ya hemos resuelto este problema. ¿Allá has resuelto? Sí. Sí, dice. Ya. No me he acordado. Entonces ya hemos sacado todo esto, no seno, coseno. Hemos sacado las coordenadas también. ¿Sí? Sí. ¿Todo esto hemos hecho ya? Sí. Ya. Entonces vamos al siguiente tema. Se me hacía que no habíamos. Va a ver. Vamos a ver el último tema, que es reducción al centro de estación. ¿Cuál es el objetivo del tema? Conocer la forma de realización del trabajo de campo y de gabinete para un problema particular como es el de reducción de la posición de un punto a un centro de estación. ¿No? Ese es el objetivo. Antes de avanzar este tema, el otro martes, por favor, daremos examen de Hansen y Potenot. ¿Ya? Va a dar examen de Hansen y Potenot. Teórico, práctico, Inge. Práctico. Está bueno, Inge, pero dé poquito más de tiempo ahora. Ya, práctico, da un poco más de tiempo siempre. ¿Solo práctico va a ser Inge o va a entrar algo de teoría? Práctico, solo práctico va a ser. ¿Cuándo va a ser, Inge? ¿Qué? ¿Para cuándo? ¿Cuál es el otro martes? Inge, ¿no habría la posibilidad de dar este martes para el otro?
A ver. El otro martes sería 2. Sí. Inge, pero este martes que viene no es feriado. Ah, feriado, es cierto, ¿no? Para el martes 9. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Pero de no fácil para que puedan aprobar. Fácil, sí, Inge. todos los exámenes. Ha ido para patada. Fácil doy para los exámenes. Ya. Impostergable, por favor, jóvenes. Ya. Impostergable. Potenot y Hansen, de los dos temas. De Potenot y de Hansen. ¿Listo? Inge, ¿cuánto más o menos tiempo va a dar ahora para el examen? Para ir bien Yo voy a prevenido. ver de acuerdo a la complicación del ejercicio. Ese ejercicio va a ser, no va a ser teoría. Va a ser ejercicio. Inge, pero ¿qué? ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Una Inge, hora. para no ¿Dos cerrado. ejercicios, Inge? No, un ejercicio. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Podemos elegir nosotros, Inge. No, yo voy a hacer fila A o fila B. Ah, nos va a dar mezclado. Ajá. Ah, bueno, Inge. Inge, disculpe, para el Sí. otro martes no es feriado. Por Creo eso, que para el estoy- martes 9 estamos quedando. Ah, está bien, no escuché. Para el martes 9. Entonces, avancemos nuestro último tema, ¿ya? Deme un minutito, ha venido un compañero de quinto año, quiere que se lo firme unas hojas. Deme un minutito, voy a salir y vuelvo a entrar, ¿ya? Deme un minutito, por favor. Bueno, Inge. Voy a permitir, bajo ningún concepto, que esta chica use mi herramienta de trabajo. ¿Y cuál es tu herramienta de trabajo? Esta, pelotudo. ¿Cuál va a ser? No estoy para broma. Tenemos que desintoxicarla y quitar el olor que me dejaron en el interior. Dale, cuido mi taxi. Venga, llévate a tu novia a otro lado. Y vos, Mario, haceme el favor de llevar a Pamela y a la Lía a un lugar fresco para que tomen aire, así vuelven en sí. Mientras, yo me quedo higienizando el taxi. Ok. ¿Vas a poder con las dos juntas? Ya, entonces empezamos, por favor, el que está con micrófono abierto. Ya otra pregunta. No entiendo el chiste. El que está con micrófono abierto. ¿Va a pasar clase o que se retire, señor compañero? No, ahorita vamos a desactivar los micrófonos. ¿Sí? ¿Dónde está? Silenciar. Ya está. Ya. Entonces, vamos a ver. Dice, definición. Vamos a ver qué contiene el tema. Definición, medición de ángulos, resolución analítica, errores y tolerancia. Bibliografía, la bibliografía que tenemos desde el primer principio, que es la definición, dice, cuando no es posible o es muy difícil poner en equipo topográfico para medir ángulos en el punto escogido como vértice, se puede situar el equipo en un punto adecuado, cercano y reducir los ángulos medidos en ese punto para tenerlos como si se hubieran medido en el vértice verdadero, ¿no? Estos casos se presentan cuando, por ser puntos importantes y ser fácilmente visibles, se escogen como vértice mojoneras, altas, torres, etc., ¿no? Siendo el triángulo cualquiera ABC, este triángulo ABC, este triángulo, cuyo vértice C no se puede estacionar el equipo, ¿qué quiere decir? Que en este punto B, en C, no voy a poder estacionar mi equipo, ya sea por una serie, justamente árbol.
justo hay un árbol y no puedo estacionar mi equipo. Para que ¿Ya? podamos hacer la función, sí, por favor, por lo menos la explicación y mañana ya hacemos. ¿Está bien? Ya. No se puede estacionar el equipo. Se estaciona el equipo en un punto auxiliar C. Vamos a auxiliar en este punto auxiliar. Justo en este punto C. Justo en este punto C. Yo no puedo estacionar mi equipo porque hay un árbol, hay algo. Entonces, estacione el punto C auxiliar. En este caso se dan dos casos. El punto auxiliar CE quede fuera del triángulo, como este caso, o el punto C quede dentro del triángulo. Hay dos casos que me pueden dar este elemento. ¿Ya? Cuando el punto auxiliar CE queda fuera del triángulo, nosotros, C es el vértice real, este es el vértice real, CE es el punto en el cual se estaciona el equipo para medir ángulos entre las visuales hacia A y hacia B. Alfa es el ángulo auxiliar entre C. D es la distancia del punto C al punto CE, que se mide directamente a través de una wincha, algo, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros podemos medir el ángulo X, el ángulo Y, que son los ángulos, y podemos medir el ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a las relaciones de triángulos, nosotros podemos sacar la siguiente ecuación. El ángulo de CE más el ángulo en X es igual al ángulo en C más el ángulo Y. De tal manera que el ángulo en C es igual al ángulo en CE más el ángulo en X menos el ángulo Y. Los valores de los ángulos X y Y se determinan como sigue, ¿no? En el triángulo CE, CA, en este triángulo CE, CA, este triángulo, en este triángulo CE, C y A, este triángulo, eso dice que ese triángulo D sobre B es igual al seno de X sobre el seno de C más X. Esto sacando teorema de senos. ¿Ya? El teorema dice el seno de X va a ser igual a la distancia D por el seno de B, el seno de C más X, C más alfa, el seno de C más alfa, todo va a ser igual a C por el seno de todo esto. ¿Ya? A B por el seno de todo esto. Entonces, de acuerdo al teorema de senos, saco esta relación. Como la distancia D es generalmente pequeña, esta es la distancia D, generalmente es pequeña, me aparto un poco nada más del punto donde no puedo instalar mi equipo, ¿ya? Comparada con los otros lados del triángulo, de los lados X y Y, comparada con estos lados que son más largos, ¿sí? Son también muy pequeños y pueden ponerse X igual al seno de L, una vez que seno de X, y quedaría así: D sobre B sobre X por el seno de 1 de un segundo sobre el seno de C más X. ¿Ya? Donde X, despejando X, por lo tanto, X va a ser igual a D, esto pasa a dividir y esto pasa a multiplicar, D por el seno de C más alfa sobre B por el seno de un segundo. Del triángulo, ahora del otro triángulo, del triángulo CE, CB, del triángulo también saco la relación respecto de Y. Entonces, Y va a ser igual al D por el seno de alfa sobre A por el seno de un segundo. Entonces, ya tengo X' y X segunda. Eso es cuando yo saco la relación para cuando el triángulo, el punto C está fuera, el punto auxiliar está fuera del triángulo que yo estoy trabajando. Ahora, si el punto auxiliar E queda dentro del triángulo, donde C es el vértice, CE es punto en el cual se estaciona el equipo para medir ángulos entre visuales,
entre A y B, y CE es el punto auxiliar. Alfa es el ángulo siempre entre C y CD y B, es el ángulo auxiliar. D es la distancia entre C y CD que se mide directamente, eso ya sea con wincha, con flexo, de acuerdo, lo que sea. Y los valores de X y de Y se calculan de forma semejante al caso anterior. ¿Bien? Cuando en uno de los vértices se tiene que medir varios ángulos a su alrededor, conviene emplear el método de dirección. ¿Ya? Cuando yo tengo que medir varios ángulos, pero ya no puedo estacionarme aquí, entonces tengo que estacionarme aquí. Perdón un ratito, es el director del departamento, perdón un ratito. Entonces, ahora, yo cuando tengo que hacer, este es cuando solo tengo que hacer una medición, pero ¿qué pasa cuando yo tengo que de aquí sacar varios ángulos? Entonces, los ángulos de D va a ser, en vez de desde D, que yo voy a hacer la dirección original, desde D partir a D1, D2, D3, supuestamente desde que sea mi azimut, siempre a partir de mi medida de ángulos horizontales desde el norte, D1, D2, los ángulos más pequeños que van a ser D'1, D'2, D'3, D'4, ya que son los mismos ángulos, pero medidos desde el punto CE. Y voy a tener ángulos X1, X2, X3 y X4, que es el desplazamiento que me produce en el punto C. Para eso, tomando la línea C y E como origen de las direcciones, que a partir de ellas se miden hacia los vértices 1, 2 y 3, lo que les decía, D1, D2, D3, que son estas, que tendrían que ser las originales, se convierten en D1, las direcciones medidas de punto C, donde son los auxiliares, ¿ya? Donde se centra el aparato. De aquí también sacamos de que X'1 va a ser a D sobre segundo 1 por el seno de D'1 sobre C1. ¿Ya? Para D2 va a ser igual de X2, va a ser igual segunda, que X2 segunda va a ser los ángulos auxiliares, va a ser igual a D sobre el seno de 1, de un segundo por el seno de 2' sobre C2. Los valores de X3 y X4 se calculan al igual manera. Entonces, así calculamos los ángulos que nos corresponden medidas de este otro punto del vértice. Entonces, se puede establecer una fórmula general. Si se fijan, siempre puede establecer una fórmula general, donde D, la dirección del vértice corregida, va a ser a la dirección medida en C', cualquier C', esto, de 1' sobre D la distancia de C a E, sobre el seno de un segundo, por el seno de D', del que he medido, sobre L, sobre la distancia al vértice respectivo, ¿no? L. Digamos, de aquí, hacia 1, o hacia 2, o hacia 3, o hacia 4. Depende qué se sacan. Sacando D1, entonces la distancia de CE a DA1. Entonces, por la distancia del vértice respectivo. ¿Ya? ¿Entiende cómo se aplica la fórmula o no? ¿Será que puede volver a explicar? Comparación, ¿por qué me está mostrando falso y verdadero? Les voy a explicar la fórmula general, ¿no? Directamente. Está mostrando verdadero. ¿De qué dependerá que muestre falso? Por favor, micrófono. Si la Ya. condición se cumple, siempre me va a mostrar.
Gracias. Yo he sacado, tendría que sacar yo las distancias. Si yo podría estacionar en C, podría sacar la distancia, los ángulos de 1, de 2, de 3, de 4, y no me haría problema respecto del norte, o respecto a la dirección original. Y podría medir del punto C a 1, del C a 2, de C a 3, las longitudes. ¿Ya? Pero ahora me he trasladado porque no puedo estacionarme en C. Me traigo un punto auxiliar, CE, un punto auxiliar cualquiera. ¿Ya? Pero yo tengo la distancia entre C y CE, esta distancia, pero los ángulos que yo mida desde aquí hacia el punto 1 respecto de la misma horizontal, respecto del mismo azimut, no puedo variar el azimut, voy a tener D1, D1', D2', de D3, que no son los ángulos que yo tendría que tener. Para eso se crea esta fórmula, ya después de un análisis de fórmulas, si se fijan, de C, saco una fórmula general, donde el D1, este ángulo D1, ¿cuánto vale? Eso yo lo que quiero saber, ¿cuánto vale? Porque yo tengo medido este D1', pero no tengo medido este ángulo D1. Entonces hago, D1 va a ser igual a D1' más D, que es la distancia entre C y D, en CE y C, esta distancia, sobre el seno de un segundo, por el seno de D'1, si aquí pongo 1 va a ser aquí 1, sobre la longitud al vértice. Entonces, si yo estoy haciendo al vértice, entonces de aquí, de esta longitud, hacia la distancia 1, al vértice 1. De ahí saco D. Si quisiera sacar D2, D2 va a ser igual a D2', al ángulo de D2', por la distancia de CE a C, por el seno de un segundo, por el seno de D2' sobre la longitud de CE al vértice 2. ¿Ya? Entonces, el seno de D', será el que corresponda según el cuadrante en que se encuentra. El término D sobre seno de un segundo es una constante para el vértice. ¿Ya? Es una constante para el vértice. Cualquiera sea D1, D2, D3, D4, esto es una constante. En el caso que se haya dirigido visuales a puntos excéntricos, sus direcciones pueden corregirse en el mismo procedimiento. O se debe ser que el punto auxiliar CE debe quedar sobre la línea origen de las direcciones. ¿A qué se refiere? Que quiere quedar sobre el mismo azimut, para que yo parta sobre el mismo azimut, sobre la misma línea. ¿Ya? ¿Ahora me entienden o quiere que lo vuelva a repetir? Se entendió, Inge. Claro, Inge. Este caso entonces se da cuando ese centro de reducción de estación, reducción al centro de estación, es cuando el objetivo es conocer la forma de realización del trabajo de campo y de gabinete para un problema particular, como lo es la reducción de la posición de un punto a un centro de estación. ¿Ya? Entonces, así yo corrijo, con esta fórmula ya general, saco las distancias correspondientes a un punto, ¿no? A un punto que por ejemplo, yo quiero conocer este ángulo, el ángulo de C. A ver, el ángulo volviendo atrás, si yo quiero conocer el ángulo de C, este ángulo me interesa a mí corregir, este ángulo. Me interesa tenerlo, este ángulo. Pero yo tengo medido solo este ángulo, el ángulo de CE. Entonces, ¿a qué es igual eso? El ángulo de C es igual al ángulo de CE más el ángulo de X menos el ángulo de Y. Y si quiero medir el ángulo de C, este ángulo, ahora ya al revés. Si quiero medir ahora este ángulo C, yo voy a tener medido este ángulo CE, este C voy a tener en campo, porque voy a medir el C, pero yo necesito conocer este C. El ángulo en C va a ser el CE menos el ángulo en X,
este ángulo, menos el ángulo en Y. El otro es menos, este es menos. Este es menos y este es más menos. Esa es la diferencia. Todo lo que está, mire, más, menos porque este está dentro del triángulo, este ángulo. En cambio, como está afuera, este es más. Pero con esto, como los dos están dentro, es menos, menos. Por eso aquí la fórmula es más, menos. Porque este está fuera del triángulo y este dentro del triángulo. Pero de todas maneras, lo que, resumiendo, podemos llegar a esta fórmula general. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Inge. Ya, entonces, primer práctico que les voy a dar para el martes 9, también me presentan. ¿Ya? Se van a hacer un ejemplo. práctico? ¿Qué? ¿De qué va a tratar el práctico? Ya les digo, en darse un ejemplo del centro, ustedes tienen un ejemplo de estos. Un ejemplo del último tema, de reducción al centro de estación, ustedes se van a hacer un ejemplo con números. Y hayan los ángulos, los Ds, de 1, de 2, de 3, en base a estos. Pueden hacerlo con transportador para ver y corregir si da bien. ¿Me entienden cuál es el práctico? Cada uno se hace un ejemplo. Cada uno se da ángulos. Cada uno se va a dar una distancia CD, pero siempre a partir de un punto. Puede ser punto así, puede estar aquí, no hay problema. Pero ustedes miden esto con regla y se dan un ejemplo del método de direcciones. ¿Ya? ¿Entendido cuál es el práctico? Sí, Inge. Ya. Si hay alguna consulta, alguna duda, yo en este momento lo subo este tema más al Moodle. Bueno, Inge. Inge, Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. ¿El examen lo vamos a dar a todo a mano o puede ser en computadora? No, a mano. A mano. Inge, en el Moodle hay unos temas que cuando abres el archivo te abre el primer tema y el segundo. No es ese tema. Ah, ya. A ver, por favor, si me pasan por WhatsApp, ¿qué tema es este para que yo lo revise? O yo lo voy a revisar ahora. Yo lo voy a revisar. Gracias. Gracias. Gracias, Gabriel, por decirme. Yo lo voy a revisar. Escúchame, yo estoy dando, con mis alumnos de laboratorio, estoy pasando clases de topografía presenciales. Si quieren ir mañana a partir de las 10, pueden ir los que puedan, los que quieran aprender. Sí, Inge, estaría bien. Ya, eso es extra clase, ¿no? Ayuda a ustedes para que sepan manejar una estación total. Ya hemos pasado 2 clases de estaciones totales, yo estoy yendo a pasar clases de estación total, pero los que quieran ir, puedo sacar unas 2 leicas más, 2 equipos más para que hagamos. Les invito a los que quieran ir, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, Inge, gracias. ¿En la facultad, Inge? Bueno, Inge. En la facultad, en el laboratorio de topografía. ¿Conocen el laboratorio de topografía? No. Sí. Ahora, ¿cómo les indico? Detrás de medicina. Hay unos laboratorios de civil. La entrada de medicina. O la entrada de medicina, ajá, por el portón de la España, que entra movilidades. Ah, ya, Inge, gracias. ¿Ya? Todos los que quieran pueden ir. Entonces, el práctico ya está, se dan un ejemplo ustedes con medidas, cada uno diferente, no quiero copia. Si no, anulo los dos prácticos. Inge, disculpe. Sí. Sí, Brian.
Adelante. No es que yo todavía tenía duda del examen que hemos dado. Ah, ya. Eso el martes vamos a charlar. El martes 9. Vale, ¿Ya? vale, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Listo. Entonces nos vemos el martes 9 en el examen, jóvenes. ¿Listo? Y entregan al práctico. Inge, disculpe. Sí. Adelante, Para- Valeria. No, Damaris. Damaris. ¿Para cuándo estarían las notas, Inge? Aún no salen. No, yo lo voy a subir ahora lo voy a corregir el primer examen, hasta este fin de semana. Bueno, Inge, gracias. Ya. Inge, ¿va a subir el tema ahora mismo? Sí, ahorita mismo lo subo. Y voy a Bueno. revisar los otros temas. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.